¿Cómo está? Hola Juli. Hola Mora. Tienen apagado el audio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? Baruch Hashem, muy bien. ¿Y ustedes? Bueno, todo bien, Baruch Hashem. Gracias por darnos este shiur. Bueno, la que quiere se puede encender la cámara. ¿Alguien puede estar, Sí, puede estar recibiendo a la gente? sí. Sí. Dale, voy. ¿Cuántas somos? A ver, ya somos 38. Creo que ya podemos ir empezando entonces. ¿Ya podemos empezar? Ok, perfecto. Cuando quiera, Mora. Gracias. ¿La gente me conoce o quieres presentarme? Bueno, la Mora es de México, por si la conocen. Es una Mora muy buena, la verdad que al primer minuto que le dijimos que si podía dar un shiur dijo que sí. Así que la tenemos con nosotras hoy que nos va a dar un shiur sobre respetar a nuestros papás. Y esperemos que les guste, que seguro va a hablar increíble. Así que Mora, te escuchamos. Bezrat Hashem. Buenas noches a todas, a todos. No sé si hay hombres o mujeres. Bueno, por mi lado se invitaron a todos, parece. Pero bueno, Bezrat Hashem, vamos hoy a tocar el tema de respetar a nuestros padres. Pero vamos a tocar, este tema habla de muchísimas cosas y espero, Bezrat Hashem, que les guste. Yo ahorita estoy en Cali, soy de México, estoy trabajando ahorita en Cali, me invitaron a hacer un servicio aquí a la comunidad de Cali. Bezrat Hashem, aquí en noviembre acabamos, así que estoy libre por si me solicitan por cualquier lado. Estoy libre para nuevos retos y nuevos horizontes, a ver a dónde el destino me lleva, a dónde Akadosh Baruj Hu me quiere llevar. Bezrat Hashem, Beshem Hashem Naaseh Benatzliach. Hoy quiero comenzar con un cuento, con una historia. Una noche había un gran tzadik que se llamaba Rabbi Yoshua ben Alum. Él tuvo un sueño y en ese sueño él soñó que él iba a tener el Olam Haba, el mundo venidero, acompañado del carnicero. Entonces él se quedó pensando, Shema Israel, ¿qué hice? ¿Qué hice para estar en el Olam Haba, en el mundo venidero, al lado de un carnicero, junto a una persona común y corriente? O sea, ¿qué hice yo? Si supuestamente soy un gran rabino, el grande de la generación, voy a investigar qué clase de persona es esa persona. A lo mejor es un tzadik nistar, a lo mejor es un tzadik, un justo entre las naciones o un justo entre el pueblo de Israel, pero que nosotros no lo conocemos. Quiero saber quién es él. Dijo, pobre de mí, si yo voy a estar junto a él, a lo mejor él es algo especial. Entonces quedó con todos sus alumnos y dijo, por favor, investiguenme quién es él. Quiero saber quién es él. Si él va a estar en el Olam Haba a mi lado, que supuestamente yo soy un gran rabino, pues algún mérito tiene que tener o yo hice algo malo. Entonces quiero saber quién tiene, si yo tengo que mejorar o si tengo el mérito de estar junto a alguien especial. Entonces fue a buscarlo y lo encontró y le dijo, a ver, cuéntame, ¿quién eres tú? ¿Qué haces en tu vida? Yo necesito hablar contigo, necesito saber. Entonces fue con él y le dijo, bueno, yo no hago nada en especial, cuéntame qué haces en el día. Dice, bueno, yo en la mañana me paro, tengo dos ancianos abuelitos en mi casa que son mis padres y ya están ancianos, pues yo tengo que ver por ellos. Entonces yo me paro, los baño, los despierto, los baño, les doy de desayunar, los preparo, los arreglo todo y ya cuando están listos y bien atendidos, entonces ya me voy a trabajar. El rabino le besó sus manos y le dijo, con razón, ese es el mérito. ¿Qué mérito tengo yo de estar al lado de una persona que respeta a sus padres de esa manera? Vamos a ver,
vamos a ver qué importante es el respeto a los padres. Vamos a ver, el rabino se sintió que él puede hacer servicio a esa persona, al carnicero, porque él era una persona que tenía mucho mérito. El atender a los padres de esa manera es algo muy grande. Entonces vamos a ver, hay muchísimas historias como esta, pero no vamos a contar historias, vamos a aprender un poquito. Y quiero contarles aquí algo interesante. Hay veintitantas veces que se menciona en la Torá, en los versículos, Pesukim, que dice, honrarás a tus padres, habla de las mitzvah de honrar a los padres. ¿Dónde nos habla? Nos habla en Shemot 20:12, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Hashem, tu Dios, te ha dado. En Shemot también 21:15 dice, el que hiriere a su padre, a su madre, morirá. Shema Israel, imagínense qué terrible. Luego dice, el que maldijere a su padre y a su madre también morirá. En Shemot 21:17. No les estoy diciendo para asustarlos, ¿eh? No lo digo para asustarlos, pero vean lo que nos dice la Torá. Luego dice, el hombre temerá a su madre y a su padre y mi Shabbat guardaréis. Yo soy Hashem tu Dios. Esto lo dice en Vaikra 19:3. Luego nos dice, todo hombre que maldijere a su padre y a su madre, de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Hashem Ishmor, imagínense. Esto está en Vaikra 29. Honrarás a tu padre y a tu madre como Hashem tu Hashem te dijo y te ha mandado, para que se prolonguen los días y para que te vaya bien sobre la tierra. O sea, es una promesa que Akadosh Baruj Hu te está prometiendo de que tú vas a tener atzlajá en la vida, te promete Hashem que te va a ir muy bien. Luego, no voy a leer todos, ¿ok? Pero estoy mencionando algunos. Luego, en Devarim, hay otro que dice, si alguno tuviera un hijo que es rebelde, que no obedeciera a la voz de sus padres ni la voz de su madre, habiéndole castigado y no te obedece, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar, y ahí dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es rebelde y no obedece a nuestra voz. Es glotón, es borracho, no obedece, lo que sea, todo lo que haga, ¿no? Y Haz Beshalom lo sentencian a muerte, Barminan. Y así podemos mencionar mucho. Luego en Mishle nos dice, escucha, hijo, la instrucción de tu padre y no desperdicies la Torá de tu madre. Aquí ya es más ligerito, ¿verdad? Ya nos habla que debemos de escuchar la voz de nuestros padres y debemos de escuchar y obedecer. Luego dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la Torá de tu madre. Y los proverbios de Shlomo Amelech también nos dice, hijo, sé sabio. El que es sabio y alegre, alegra al papá. Pero el hijo necio lo va a entristecer. Y bueno, hay muchísimo más. Les dije que son como 20 y tantos, ¿verdad? No voy a seguir más de esto, porque son muchísimos, no los quiero ni mencionar. Pero vamos a ver algo interesante. Antes de ver el respeto a los padres, vamos a ver qué es una persona. Una persona, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos una neshama. ¿Quiénes somos nosotros? Somos una chispa divina de Akadosh Baruj Hu. Todos, absolutamente todos. El que barre en la calle, el presidente, el rey, la sirvienta, todos, absolutamente todos, somos chispas divinas. Somos Hele Kelokam Mala. Somos una creación de Akadosh Baruj Hu. Entonces, si yo conozco y sé que en cada persona
está un pedacito, una chispita de Akadosh Baruj Hu, voy a tener conciencia de tener honor y respeto a los demás. Y voy a tener honor y respeto, no nada más a las personas, sino a todo lo que nos rodea. Porque si yo tengo en cuenta que Akadosh Baruj Hu está arriba, abajo y en todos lados, y en cualquier lugar, voy a saber que Akadosh Baruj Hu está en todos lados y yo voy a respetar la creación de Akadosh Baruj Hu. Ahora, vamos a ver, nosotros tenemos una obligación de ser extremadamente cuidadosos de no hacer o decir cualquier cosa que constituya incluso una menor equivocación de faltar al respeto a cualquier creación de Akadosh Baruj Hu, a cualquier persona. Sin embargo, si alguien nos insulta a nosotros, debemos de tolerar, debemos de callar. Lo que nos dice, guardar silencio, no enojarte, no bajarte al nivel de los demás. Debemos de tolerar a la persona y ser agradables, sonreír siempre a la persona. Por supuesto, esto no es un nivel muy fácil de alcanzar, ¿verdad? Debemos de ser tzadikim y tzadkaniot para tener un nivel elevado y siempre sonreír a la gente aunque nos patee, ¿verdad? Pero debemos de tratar de buscar ese nivel. Si yo sé que esa persona es el palo que Akadosh Baruj Hu me está mandando para llamarme la atención, voy a pensar qué es lo que yo hice. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está pasando esto? Y que necesito sonreír y debo de ignorar los insultos. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien viene y me pone basura, ¿yo se la voy a aceptar? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa basura no es mía, ¿verdad? Entonces, cuando una persona nos insulta, ¿qué quiere decir? Si yo los acepto, quiere decir que yo estoy recibiendo la basura. Yo estoy recibiendo ese insulto, pero si a mí me entra por un lado y por el otro, es como la basura que yo no estoy aceptando. Si alguien llega con un regalo bonito, yo lo acepto, es porque yo siento que merezco ese regalo y lo estoy aceptando. Pero si yo no acepto, quiere decir que yo no es mío. No me involucro. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando alguien nos insulta. Nos tenemos que identificarnos con esa persona. Tenemos que identificarnos con las cosas buenas. Entonces, si una persona se identifica a sí misma como un cuerpo y es verdaderamente difícil desarrollar ese nivel, debemos de saber que ese cuerpo, que Akadosh Baruj Hu es esa chispa divina y que el otro también es una chispa divina. Así como un perro, le das con un palo, el perro va a morder el palo. El perro no muerde a la persona que le está pegando. Nosotros somos igual y actuamos igual. Entonces, sin embargo, al darnos cuenta de que nosotros somos un alma, tenemos que tener conciencia que hemos sido creados a imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué debemos de tolerar los insultos? Eso es parte de ser imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu. ¿Queremos ser como Akadosh Baruj Hu? ¿Queremos subir ese nivel? Entonces nos debemos de comportar con esa voluntad. De esa manera que Akadosh Baruj Hu esté contento. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Sonreír siempre. Hoy, si alguien nos insulta, debemos de pensar, los insultos de esa persona a mí no me causan daño. No me importan. Me entra por uno y me sale por el otro. Hay que odiar los actos del malvado. No hay que odiar a la persona. Odiamos los actos, los malos actos. No se odia a las personas. Toda persona es merecedora de ser querida por solamente la virtud de que fue creada a imagen de Akadosh Baruj Hu, de ser una chispa divina. Por eso Akadosh Baruj Hu nos dice que hasta los enemigos
al mal vecino, tenemos que ayudarlo. Si el burro se le cae, ¿conocen esa mitzvah? Cuando el burro lleva la carga bien pesada, ¿qué debemos de hacer nosotros? Ayudar al vecino, al enemigo, ayudarlo, antes que tu amigo. ¿Por qué? Porque el amigo te puede esperar, el enemigo no sabe, el enemigo puede juzgarte mal. Entonces, ayuda primero al enemigo. Entonces, no debemos de odiar a las personas, sino que nuestro amor hacia Kadosh Baruj Hu es tan grande y debe ser tan profundo que debemos de saber que todo lo que está alrededor es de Akadosh Baruj Hu. Y si nosotros odiamos o tenemos coraje hacia lo que nos rodea, ¿qué estamos haciendo? Odiando una creación de Akadosh Baruj Hu. Debemos de molestarnos por los actos malos, no por las personas. Odiar solamente las acciones malas te eleva a ti mismo, porque estás incrementando tu amor hacia Kadosh Baruj Hu. Entonces, la próxima vez que tú veas a alguien que hace algo malo, intenta diferenciar entre el odio a la persona y el odio a sus actos. Si tú alguna vez pensaste en desear cambiar los sentimientos negativos de otra persona hacia ti, entonces, ¿qué debemos de hacer? Tener sentimientos positivos hacia los demás. Entonces, vamos ahora a ver, ya vimos qué es amar a una persona. Con más razón, si Hashem nos dio a nuestros padres. Vamos a ver algo interesante. ¿Qué nos está diciendo? Honrarás a tu padre y a tu madre. Escuchen esto, amigos. Las sorprendentes palabras del mandamiento. ¿Qué nos dice? ¿Por qué la Torá, en el quinto de sus mandamientos, nos está ordenando honrar? Honrar. ¿Qué nos está diciendo? Honrarás a tu madre y a tu padre. No te está diciendo la palabra amar. Te está diciendo honrar. Esto es interesante. Es muy interesante. ¿Por qué no te dice amar? Si nos dice a nosotros, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? No nos está diciendo ama a tus padres. Nos está diciendo honra a tus padres. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nos exhorta a respetarnos y no amarlos? Ciertamente, no es por casualidad. Si ya en la Torá nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo en Levíticos 19, 18, y nos dice también, y amarás a Hashem también, que es tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, quiere decir que ya nos está incluyendo a los papás, porque nuestros padres también son nuestros prójimos. O sea, ya tenemos el mandamiento de amar a nuestro prójimo dentro de otra mitzvah. Pero ¿por qué no nos dice ama a tus padres? Nos dice respetar. Vamos a ver aquí algo muy interesante. Si ya nos está diciendo en otras mitzvot, ama a tu prójimo, ama a Hashem con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y lo amarás al extraño como a ti mismo también al extraño. ¿Por qué hay un mandamiento de amar? ¿Por qué no hay ese mandamiento de amar a los padres? Hay dos posibles razones. Una, es posible que porque la obligación de amar a nuestros padres ya está en las otras mitzvot, como dijimos, ¿verdad? En amar al prójimo. Porque nuestros papás son también prójimos y ya estamos obligados a amarlos. Pero la verdadera razón que podemos pensar tiene que ver con el punto de vista de la Torá respecto a la naturaleza humana. Fíjense cómo nosotros somos. La naturaleza humana, muchísimas personas, tanto adolescentes como adultos, a veces experimentamos periodos de alejamiento a los padres, sobre todo en la adolescencia, ¿verdad?
Cuando los papás nos dicen algo y nosotros nos creemos más sabios que los papás y decimos, ay, papá, ya estás antiguo, ya tus pensamientos no valen. Normalmente nos pasa eso, que a veces nos creemos más sabios que los papás, porque los papás ya pasaron de moda, porque no están en la tecnología, porque no están en mil cosas. Nosotros nos sentimos más capaces que los papás. Tanto adolescentes como adultos tenemos esos periodos de alejamiento con los padres. Tenemos esos periodos de que a veces no queremos ni siquiera pensar en ellos, que a veces ni siquiera queremos que nos hablen, que ni siquiera queremos escucharlos. Casi todos pasamos por ese periodo de ambivalencia. ¿Qué significa ambivalencia? Vamos a explicar para quien no sabe qué significa ambivalencia. La ambivalencia es la posibilidad de que algo tenga dos valores distintos, tanto bueno o malo. Puede entenderse de dos maneras. Porque nosotros nos creemos muy capaces, muy inteligentes y creemos entender todo y a nuestra manera. Esto no es de sorprenderse. Los papás juegan un papel tan importante en nuestra vida. Los papás, aparte de ser nuestros padres son los modelos para nosotros. Un modelo para mujer, ¿qué significa ser mujer? Y un modelo, ¿qué significa ser hombre? Pero no nada más eso. Un modelo, ¿qué significa ser papá? Un modelo, ¿qué significa ser amigo? Un modelo, ¿qué significa ser la cabeza del hogar? Un modelo, ¿qué significa ser esposo? Un modelo, ¿qué significa ser padre? Y del lado de mamá, un modelo que significa ser una amiga, un modelo que significa ser una madre, un modelo que significa ser una esposa, un modelo que significa ser una ama de casa. O sea, nuestros padres tienden a ser nuestro modelo, bueno o malo. A veces puede ser un mal modelo, ¿verdad? Si Hasbe Shalom Barmina Lo Aleinu, nuestros padres son malos y hacen cosas malas, es el ejemplo que le dan a los hijos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa para nosotros el modelo. Es inevitable que nosotras podemos rastrear algunos de nuestros problemas de nuestra vida, puede ser de nuestro pasado, de nuestra infancia, de cómo nos trataron en casa, que si fuimos el sándwich, o que si nos golpearon, o que si los hermanos nos peleaban, o que si no nos hacían caso los papás y nos abandonaban con la muchacha. O sea, hay tantas cosas en la vida y entonces eso crea un conflicto. Entonces eso puede ser que algunos de nuestros problemas de nuestros pasados personales puede ser que son relacionados a nosotros mismos y a nuestros padres, a cosas que nuestros padres hicieron o dejaron de hacer. Por eso es tan importante que nosotros, que la educación empieza antes de casarnos. Entonces, nosotros tenemos que saber algo muy importante. Por eso la Torá nos dice, respetarás. Porque puede ser que esos problemas, que a lo mejor mi papá o mi mamá hizo algo, que el castillo se me derrumbó. Y que a lo mejor a mis ojos, mis papás ya no son Superman y Superwoman. Porque cuando somos chiquitos, papá viene a ser para nosotros el hombre súper todopoderoso y la mamá es la mujer súper todopoderosa. Pero cuando empezamos a crecer y empezamos a darnos cuenta que son humanos, que también cometen errores y que nosotros empezamos a ver que nosotros somos más inteligentes, más capaces, más modernos, más en la tecnología, más sabios y que conocemos toda la vida y que ellos son obsoletos y ya quedaron en el pasado, entonces ahí a veces empiezan los roces. Y a veces hasta los hijos, ¿cuántas veces han escuchado que un niño chiquito le dice a los papás, te odio? O cuando empiezan los niños a crecer. O desearía que no fueras mi papá o mi mamá. ¿Cuántas veces han escuchado que los niños chiquitos dicen cosas así? Y a veces los adolescentes.
empezamos a crecer y porque no me dejaron ir a la fiesta o porque no me dejaron ir al campamento o porque cualquier cosa, ya empezamos a sentir esa frustración. Esas ocasiones expresamos enojo. En esos momentos expresamos odio, expresamos enojo y pataleamos y hacemos berrinches. Y a veces azotamos la puerta y nos encerramos en nuestro cuarto. ¿Alguien se identifica con esto? ¿Alguien de ustedes se ha identificado con estas acciones? No me digan que no, porque yo misma me identifiqué cuando era chiquita, que también fui rebelde. Creo que todos tuvimos nuestros momentos de rebeldía. Alguien, todos lo tuvimos. No me vayan a decir que son angelitos todos. No creo, no lo creo. Todos alguna vez le dijimos alguna palabra hiriente a nuestros padres. Alguna vez se nos salió algo de nuestra boca. Y después a lo mejor nos arrepentimos. Y quién sabe, a veces ni siquiera supimos decir perdón. Y eso es muy triste, porque a veces nos cuesta decir perdón. A veces somos crueles, decimos cosas hirientes, somos crueles con nuestros padres. ¿Y qué no nos dirán? O sea, es impresionante. A veces nos sentimos furiosos. Estos son el tipo de comentarios que la Torá nos prohíbe. Por eso la Torá nos dice, respetar a tu padre. Pon límites. Debemos de poner límites justos y correctos para que no se nos salga nada de nuestra boca, para que respetemos a nuestros padres, para que no expresemos ese tipo de cosas. Por eso Kadosh Baruj Hu nos dio la lengua, que se suelta, pero nos dio dientes y nos dio labios para mordernos la lengua, para cerrar la boca y contar 10, voltearnos y pensar, respirar y darnos cuenta que a Kadosh Baruj Hu nos dio unos padres. ¿Y cuál es en qué mandamiento nos lo puso? En el 5.º mandamiento. Vamos a aprender un poquito más sobre esto, interesantísimo. Incluso cuando nos encontramos molestos, cuando nos encontramos enojados, cuando te sientes muy triste, cuando no sientes cariño por tus papás, que puedes sentir a lo mejor ese coraje y sientes mucha rabia. Puedes sentir estás obligado porque es un mandamiento de la Torá honrar a tus padres. Entonces vamos a ver algo interesantísimo acá. Los padres no tienen derecho a exigir una completa obediencia a sus hijos. Vamos a saber qué es esto. Parece que yo les estoy enseñando a no obedecer a los papás, ¿verdad? Haz Shalom. Pero ¿cuándo no podemos obedecer a nuestros padres? Cuando nuestros padres nos dicen que hagamos algo en contra de la Torá. Cuando nuestros padres nos dicen roba, cuando nuestros padres nos dicen miente, ahí sí no debemos de obedecer. Los papás no tienen derecho de obligarte a hacer algo que está prohibido con la Torá. De acuerdo a la ética judía, tienes que ir en un camino de ética, de moralidad. Akadosh Baruj Hu es el único en quien tenemos que tener obediencia total. Obediencia total. Si tus papás te dicen algo y no va en contra de la Torá, acéptalo. Y tienes que obedecer. Pero si va en contra de las cosas de la moralidad y de la Torá, entonces no aceptes. No lo obedezcas. En otras palabras, los hijos no se les requiere que honren a sus padres cuando estos te ordenan hacer algo que el judaísmo considera inmoral o prohibido por las leyes de la Torá. Como por ejemplo, profanar el Shabbat, como por ejemplo, robar. Por ejemplo, si un niño, a un papá le dice que no hable y que no perdone a alguien, por ejemplo, que no hable con alguien, si esa persona no me ha hecho daño y no tiene por qué,
¿por qué voy a dejar de hablar con alguien? Si esa persona me causa a mí daño y es mala influencia, sí. Ahí sí, debemos de obedecer a nuestro papá. Pero si es una persona malvada, claro, aléjate. Claro, pero porque a mi papá no le gusta a tal persona, porque le hizo algo a él, o yo qué sé, o no sé, algo, y no está en contra de la Torá, al contrario, yo debo de tratar de hacer shalom. Debo de tratar de hacer shalom bait y tratar de hacer algo. Pero, por ejemplo, hay un caso muy común que pasa. Los papás se divorcian y llega el papá y le dice cosas malas de la mamá. Y le dice, no hables con tu mamá. ¿Debo de obedecer al papá? No. O al revés, si la mamá dice, no hables con tu papá, y le dice cosas, no debo de escuchar. Yo debo de hablar con los dos. A los dos les tengo que respetar. Aunque hayan peleado entre ellos dos. Los dos son mis padres y a los dos les debo respeto. Y a los dos tengo que obedecer. Entonces, cuando la Torá, la ley de la Torá nos dice, considera que es imponer una cosa a una hija para dejar de hablarle a un padre, eso es inmoral. No puede obligar a una hija a dejar de hablarle a un padre o a una madre. No se puede. ¿Ok? Eso, si un padre te dice no mientas, tampoco. No podemos, si un padre te dice miente, si un padre te dice miente, no podemos obedecer. Tenemos que obedecer siempre cuando son cosas buenas. Siempre. Entonces, ¿qué nos dice la Torá? Obedecer a tus papás, respetar a tus papás cuando habla siempre de mitzvot, cuando habla cosas de moralidad, cuando habla de cosas buenas. No puedes, si tu papá te dice, toma ventaja de esa persona y toma eso que no es tuyo, no, ahí sí no podemos obedecer. Ahí sí no. Si tú te encuentras algo y tú puedes encontrar a su dueño y tu papá te dice, quédatelo, ¿tú qué haces? Debes de buscar a su dueño. No puedes tú ir en contra de la Torá. No puedes tomar ventaja financiera, no puedes tomar ventaja de la confianza de la gente a causa de tus padres. Pero sí le tienes que respetar, ¿ok? Cuando los papás te ordenan cosas positivas, siempre tenemos que obedecer. Cuando el hijo se quiere casar, por ejemplo, con alguien que el papá no quiere y tú ya eres mayor, no te pueden obligar a casarte con alguien que tú no amas. No te pueden obligar a casarte con alguien que tú no quieres. A veces eso sucede y eso no podemos permitir. Hay mucho amor a nuestros padres, hay mucho respeto a nuestros padres, pero el padre tiene prohibido a casar a su hija o a su hijo mientras ella sea menor de edad. Y debe esperar a que ella crezca y le diga, y esto está escrito en Kiddushim 41a. Está escrito en Kiddushim 41a que no puede obligar un padre a un hijo a casarse cuando ella no quiere o él no quiere. Y cuando son menores tampoco. Como hijo debes muchas cosas a tus padres. Sí, les debes gratitud, les debes atención, les debes expresarles con visitas, con llamadas telefónicas, con atención, con honor, con respeto, incluso veneración. Sin embargo, lo que no le debes es el control sobre tu conciencia. Eso sí no puedes permitir, que tus padres controlen tu conciencia y tu vida. Eso sí no puedes permitir. Les debes respeto, les debes gratitud, les debes atención, les debes mucho amor. Tienes que atenderlos, darles visitas y llamarlos siempre. Y amor, mucho amor. Pero no puedes permitir que vivan tu vida. No puedes permitir que vivan tu vida. ¿Ok? En eso tenemos que tener muchísimo cuidado.
Muchísimo cuidado. Ahora, debemos de tener algo en cuenta, que en este mundo y en el mundo venidero tenemos muchísima pago por respetar a nuestros padres. La mitzvah de Kibud Av Va'em, ¿qué es lo que hace esta y por qué es tan importante? Vamos a ver lo que dice acá. La Gemara nos dice que Kibud Av Va'em es muy difícil de observar y nosotros somos testigos. Ya lo hablamos ahorita en todo este momento. Una pregunta, ¿cuánto tiempo tengo? Quiero saber cuánto puedo abarcar. Hasta -10, son 50 minutos, ¿no? Ok, perfecto. Hasta Entonces, las 23. ¿por qué está en el quinto mandamiento? Si nosotros vemos la Torá, tienes 5 mandamientos de un lado y 5 del otro. Los primeros son con Hashem, con Akadosh Baruj Hu, y los otros son entre Adam Lejaveró, con las personas. Pero el quinto mandamiento que está del lado de Akadosh Baruj Hu es honrarás a tus padres y a tu madre. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros padres son socios de Akadosh Baruj Hu. Para que nosotros hayamos nacido, se necesitó papá, mamá y Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu es el socio con los padres para que nosotros hayamos nacido. Entonces, para que nosotros nazcamos y ya vivamos, fue esa simultánea operación entre sociedad de Akadosh Baruj Hu con nuestros papás. Y entonces, ¿qué? Nosotros somos testigos con nuestra persona de esa sociedad de Akadosh Baruj Hu. Y eso es lo que nosotros debemos de cumplir, esa mitzvah, porque corresponde a amar a Hashem también. Debemos tener en cuenta que Kibud Av Va'em no es simplemente un gesto, es una mitzvah. Y como toda mitzvah, tiene muchas alajot, muchísimas alajot. ¿Qué son alajot? Cuando faltas el respeto, claro, le estás faltando a Hashem, porque estás faltándole el respeto, como dije anteriormente. Las personas, todos somos chispas divinas. Si nosotros le faltamos el respeto a una persona, le estamos faltando respeto a Kadosh Baruj Hu también. Y con más razón a nuestros padres. Y ahorita estoy reaccionando que dije nacido en vez de nacer. Nacimos. Es incorrecto. Nosotros, Hasbe Shalom, no podemos faltar el respeto a nadie. A nadie. Debemos ser expertas y expertos en las reglas de respetar a papá y a mamá. Si somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que muchos somos muy dejados y descuidados con esta mitzvah. A veces ni siquiera sabemos cuidar esta mitzvah. No sabemos cuidar la mitzvah de Kibud Av Va'em. No sabemos. Y tampoco sabemos cumplir la mitzvah de Ve'afta l'Reaja Kamoja. Porque, ¿qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo? Si tú no sabes amar primero a Kadosh Baruj Hu y no te sabes amar a ti mismo, no sabes amar a nadie. Primero te tienes que amar a ti mismo. Primero, claro, a Kadosh Baruj Hu. Pero si tú no te sabes respetar y dar a respetar, ni por tus padres, ni por tus compañeros, ni por nadie, y no sabes respetar las chispas de nadie, es porque tú no sabes respetar tu chispa divina que Hashem te dio a ti. Entonces nosotros debemos de aprender que en cada uno de nosotros tenemos una chispa de Akadosh Baruj Hu, y que así como yo tengo una chispa divina, tú y tú y tú y cada una de ustedes tenemos esa chispa divina. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ese es el quinto mandamiento de los 10 mandamientos. Y son tratadas así, del lado de la Torá, del lado de Hashem, está los padres. Toda persona debe respetar a su padre y a su madre. ¿Y qué? Los sabios nos dicen que Kibud Av Va'em pertenece a esas mitzvot más severas de la Torá. ¿Qué significa severas? Más exigentes y más fuertes de la Torá. Es una de las únicas 2 mitzvot que nos dicen, si las cuidamos,
vamos a tener prometido que Akadosh Baruj Hu nos va a dar remuneración, tanto de extender nuestros días, como que para también que tengamos éxito en la vida. Son las únicas mitzvot que vamos a tener retribución, no solamente en el mundo venidero, sino también en este mundo. O sea, tenemos que tener en cuenta eso. No podemos pensar nada más en el amor que tenemos a los padres. Si no sientes ese amor porque algo te ha fallado y porque te cuesta, piensa en la remuneración que vas a tener. Y piensa que dentro de esa personita está una chispa divina. Y que si yo respeto esa chispa divina, Kadosh Baruj Hu me va a volver exitoso. Y que si yo respeto esa chispita divina, estoy respetando a Kadosh Baruj Hu. A veces se oye muy feo. Puede escucharse muy feo. Pero a veces cuesta trabajo. Y más cuando estamos creciendo. Y nos sentimos superpoderosos. Y nos sentimos lo máximo en la vida. Pero si nos sentimos lo máximo en la vida, entonces vamos a sentirnos lo máximo en la vida sabiendo que soy esa chispita de Hashem. Me voy a sentir eso, esa chispa divina. Siéntete mucho, sí, eres esa chispa divina. Siéntete rodeado de esas chispas divinas y alumbremos al mundo. Demos ese honor y respeto a nuestros padres. El honor y respeto de nuestros padres está comparado con el honor y respeto a Kadosh Baruj Hu. En la Gemara nos dice que hay 3 participantes en la creación del hombre, como dijimos, que son los socios. Y es tu papá, tu mamá y a Kadosh Baruj Hu. Y cuando honramos a nuestro padre y a nuestra madre, se considera como si viniera de ellos exactamente, como si hubieras honrado directamente a Kadosh Baruj Hu. Si la persona no honra a sus papás, es como si estuviéramos causándole ese dolor a Kadosh Baruj Hu. ¿Ustedes han hecho alguna maqueta, algún trabajo para la escuela y te dedicas horas enteras en hacerlo y estás orgulloso de tener tu trabajo en tus manos? ¿Y qué pasa cuando tu hermanito o la vecina o tu compañera se le cae el café encima o vienen y te lo rayan? Te duele, ¿verdad? Te duele. Y a veces hasta lloras y haces berrinche y dices, ¡ay! Tanto trabajo me costó hacerlo. Imagínate lo que siente Akadosh Baruj Hu cuando tú no respetas a su creación. Y lo mismo estamos hablando de una pieza física. Bueno, el celular no, porque todo el mundo ama los celulares. Pero cualquier cosa, por más insignificante que es. Eso lo aprendemos también de Jacob. ¿Se acuerdan la escena que Jacob se cruzó el río para recoger unas vasijas de barro? ¿Sí se acuerdan de ese episodio? Qué importante eran unas vasijas de barro. No tienen validez, no valían nada. Y Akadosh Baruj Hu nos está enseñando, nuestros patriarcas nos enseñan que por una vasija de barro también es importante. Yo no voy a patear las flores de la naturaleza, ni voy a patear las creaciones, ni voy a hacer Bal Tashchit. ¿Qué significa Bal Tashchit? ¿Ustedes saben qué significa Bal Tashchit? ¿Hacer desperdicio? También está prohibido. Hoy estamos ustedes se van a reír de lo que voy a decir. Les voy a contar una historia. Una vez estaba en un hotel dando una conferencia a como 80 personas y estoy parada y llevé a mis hijos porque de ahí vamos a ir a otro lado y están mis hijos ahí sentados y estoy hablando de Noah, ¿no? Y estoy hablando de la teba de Noah y estoy platicando que los pisos estaban las personas, estaban los animales, estaba la basura y yo mencioné ¿por qué tenían que guardar la basura? Si afuera había destrucción, ¿verdad? Afuera estaba toda la basura, estaba todo
tirado, estaba todo podrido, los animales muertos y toda la basura que se descompuso y todo allá. ¿Que no era más fácil tirar la basura a la calle? Digo, a la calle al agua. ¿No era más fácil en vez de guardar la basura? ¿Ustedes se han preguntado eso? Es importantísimo eso, es interesantísimo. Y entonces yo mencioné que Hashem nos está ayudando a reciclar, nos está enseñando a reciclar. Entonces mis hijos se atacaron de la risa cuando yo dije eso. Ok, no es reciclar, pero sí cuidar la naturaleza, sí cuidar la creación de Akadosh Baruj Hu, y sí, ¿por qué no reciclar? Ahí Akadosh Baruj Hu nos está enseñando algo muy importante. ¿Cómo? ¿Por qué nos dijo guarda la basura? ¿Por qué nos dijo guarda la basura? Podíamos haberlo tirado afuera. Afuera estaba todo podrido, todo destruido. Ahí aprendemos el Bal Tashchit. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu le pidió a Noah que se encierre en la Tevá con tantos animales y por tantos días? Pudo haber destruido a todos en un día y ya se acabó, ¿verdad? ¿Saben qué pasó con Noah también? Noah no sabía dar. Noah era egoísta. Akadosh Baruj Hu lo vio tzadik en su generación, sí lo vio justo en su generación. Pero Hashem quería que Noah fuera y enseñara a todo mundo y que haga teshuvá. Y Noah no hizo eso. Noah se quedó callado. No supo transmitir a la gente el amor. No supo transmitir a la gente el valor. No supo transmitirlo. Y entonces Akadosh Baruj Hu lo encerró en la Tevá con todos los animales. ¿Para qué? Para que Noah aprenda a dar y a dar y a dar. Que les dé de comer, que les dé atención, que les dé todo. Noah no sabía dar. Nosotros venimos al mundo para dar atención a nuestros padres, para dar amor a nuestros compañeros, para ser chispas divinas, para Akadosh Baruj Hu, ¿qué es? Somos imagen y semejanza de Hashem. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es Akadosh Baruj Hu? Dador. Nos da vida, nos da sustento, nos da aire, nos da fuerzas, nos da todo. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros no hacemos nada. Debemos de aprender a ser imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu y dar, y dar, y dar, y dar, y dar, y dar siempre. Dar siempre. Y eso es lo que tenemos que dar. Y por eso Akadosh Baruj Hu nos obliga el respeto a nuestros padres, porque cuando nosotros se nos suben los humos y nos creemos más sabios que nuestros padres, Akadosh Baruj Hu nos dice, pon esa barrera, aprende a dar, aprende a respetar, aprende. Y te pone ese stop, te dice hasta aquí, te dice no faltes al respeto. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es explotar, la naturaleza humana es enojarte, la naturaleza humana es esa. Y nosotros debemos de aprender a ponernos ese límite. Entonces, para terminar y cerrar con esto, debemos de aprender, para cerrar, somos una chispa divina. Antes que todo, Akadosh Baruj Hu nos dijo, somos todos creaciones de Akadosh Baruj Hu. Todos somos creaciones de Akadosh Baruj Hu. Y nosotros debemos de saber que alrededor de nosotros, tanto en las cosas materiales, también está una esencia de Akadosh Baruj Hu. Porque nosotros, las cosas materiales, ¿con qué están hechas? Con esencias y cosas, productos de la naturaleza que Hashem creó. Y si Akadosh Baruj Hu no nos hubiera dado la sabiduría, tampoco hubiéramos podido crear las cosas. Y entonces, así como las cosas merecen respeto, con más razón una persona. Y si cualquier persona merece respeto, con más razón nuestros padres, que son socios de Akadosh Baruj Hu que nos trajeron a la vida. ¿Ok? Entonces, Bezrat Hashem, espero que no les haya dado malos consejos. Espero que no los haya mal influenciado, Haz Shalom. Espero que aprendamos la lección, que sepamos que somos chispa divina, que nadie nos puede faltar al respeto,
y que si alguien nos falta el respeto, nos entra por un oído, nos sale por el otro, pero sí nosotros comportarnos a imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu para ser chispas divinas, para ser luz para todas las naciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si nosotros somos buenos hijos, vamos a ser buenos padres. Y si nosotros somos buenos hijos, Akadosh Baruj Hu nos va a dar la bendición también de tener buenos hijos. Si nosotros somos buenos hijos, Akadosh Baruj Hu nos va a bendecir con tener buenos hijos. Porque cuando nosotros no somos buenos hijos, Haz Shalom, pagamos con nuestros propios hijos. Entonces, seamos siempre hijos buenos. Seamos siempre hijos buenos. Y aunque nuestros papás no nos agraden, aunque nuestros papás se pongan muy duros con nosotros, nosotros sonriamos, abracémoslos, démosles ese amor, cambiemos esa amargura que a veces tienen, porque nosotros no sabemos qué pasaron nuestros padres en su infancia. Entonces nosotros seamos, ¿cómo se dice? Entendamos eso, entendamos que somos realmente para traer amor. Démosle amor a Kadosh Baruj Hu, démosle amor a su creación, démosle amor a nuestros padres. Entendamos que a lo mejor ellos pasaron algo en su vida que nosotros no sabemos. Y entonces abracémoslos, démosle amor, démosle respeto, démosle cariño. Y van a ver que a lo mejor esa amargura que tienen ellos es por falta de amor. Y pues nosotros podemos hacer un cambio en la vida. Démosle amor a la vida, démosle amor a la gente que nos rodea y sobre todo nuestros padres. Les debemos todo. ¿Ustedes han oído a esa historia? Bueno, yo se las contaba a mis hijos. Cuando mis hijos me decían, yo les daba algo y les decía, dame, y me decían, no, es mío. Normalmente un niño hace eso, ¿verdad? Son egoístas. Yo le decía, sí, no me vas a dar, pues entonces no pises el piso, porque el piso es mi casa. No te sientes en la silla porque es mi silla. Y los niños empiezan a entender. Cuando nosotros enseñamos a los niños a compartir, también crecen con eso. Enseñamos a no ser egoístas. Y cuando nosotros rompemos esa situación, hacemos que se bajen. Si alguien en la calle va y te toca el claxon, ¿cómo dicen? No sé cómo dicen allá, el que hace ruido, ti, 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 y te insulta, ¿qué hacemos nosotros? Volteamos, buenos días, sonríele, bendiciones, pásele, pásele. No tenemos que enojarnos, no dejemos que la basura de él la recibamos. Si tú te enojas, estás recibiendo su basura. Déjalo pasar. Déjalo, bendícelo, sonríele, sonríele. Así tenemos que hacer. Bueno, creo que con esto terminamos. Buenas noches. Muchas gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Leila, todo. Muy linda. Gracias. Gracias A todas por unirse también. Gracias. Muchas gracias, muy lindo. Gracias. Y nos vemos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.